Ya, chiquillos, la clase de hoy día va a tratar de lo mismo de la semana pasada porque tenemos que reforzarlo, que es los mitos y las leyendas y aplicarlas en texto para que ustedes puedan reconocer después que cuando lean el texto si es un mito o es una leyenda, ¿de acuerdo? Vamos a recordar así las reglas de la clase rápidamente. Bueno, ustedes ya las saben, la idea es que estén en silencio hasta que se puedan habilitar los micrófonos. Cualquier duda me avisan después. Y al final de la clase el tío David va a habilitar todos los micrófonos para poder revisar la tarea, pero cuando los habilite les voy a pedir que estén igual en silencio, cosa de cuando yo nombre a alguien podamos escuchar al compañero, lo que dice, ¿de acuerdo? Yeah. Vamos a comenzar a recordar lo que vimos en las clases pasadas. Mitos. Recordemos características de los mitos. Empecemos. Explican el origen del mundo y de la creación de las cosas. Eso está como súper claro, ¿cierto? Todo lo que es crear y el origen de algo, esos son los mitos. Protagonizada por personajes sobrenaturales o heroicos, que pueden ser los dioses, los semidioses, los héroes, monstruos, etc. Son narraciones maravillosas. Ahora, aquí cuando dice que son narraciones maravillosas, no es sinónimo o no es lo mismo que decir que son fantásticas, ¿ya? Porque lo maravilloso generalmente es aceptado por las personas, ¿ya? Aunque parezca muy increíble, las personas son capaces de decir, ah, sí, puede que pase. Como la creación del mundo. Nosotros lo aceptamos, ¿cierto? Sabemos el origen del mundo y ya sea con teoría científica o teorías como yo de mitos, sabemos lo que es la creación del mundo y nosotros lo aceptamos. Pertenecen a la tradición oral, o sea, los mitos nosotros ahora los escribimos, pero generalmente son estos que van traspasándose de generación en generación y en forma oral. Tienen carácter sagrado y universal, o sea, que son importantes para las personas. Son anónimos, es decir, nunca se va a saber quién lo escribió o quién lo comenzó. Y se sitúa en un tiempo fundacional, anterior al tiempo histórico, es decir, es tan remoto y que ni siquiera está registrado en algún libro, en algún papel o en algún jeroglífico, ¿ya? Eso es un mito. ¿Estamos ok ahí con los mitos? Entonces, sigamos. Dice, comprender un texto. Vamos a comprender el siguiente texto. El origen según los Bantú. Los Bantú son cualquier individuo que pertenece a una de las 400 tribus de África, ¿ya? Y su idioma, su lengua se llama bantúes. ¿Ya? Y ellos van a explicar acá en un mito cómo es la creación para ellos, la creación del mundo. Entonces quiero que escuchen con mucha atención. Los orígenes según el bantú. Este mito es del centro de África. En el reino de la oscuridad, Bumba vivía solo. Estaba tan triste que se sintió agitado en su interior por un terrible dolor de estómago. De la primera náusea, Bumba vomitó el sol, iluminando así el universo. El calor del sol provocó que la tierra disuelta en el agua se secase en algunas partes. Cuando llegó la noche, la oscuridad volvió a reinar, por lo que Bumba se volvió a sentir mal, vomitando entonces la luna y las estrellas, para que la noche tuviera también su luz. Bumba siguió vomitando durante el día y la noche, apareciendo entonces 9 criaturas. Un leopardo, un águila, el cocodrilo, un pez, una tortuga, el rayo, una garza, un cabrito y un escarabajo. Al fin, Bumba vomitó al hombre. Millones de ellos, uno blanco como él, llamado Yocolima, y el resto negros porque fueron vomitados en la noche. Y todos ellos se procrearon y se extendieron por todos los territorios. Ese es el mito de un dios que le dolía el estómago.
Ahora lo vamos a analizar en el siguiente cuadro gráfico. Vamos a la primera parte, miren, dice, fenómeno natural que se intenta explicar a través del mito. Nosotros tenemos que primero, cuando leemos el mito, identificar cuál es el fenómeno. Entonces dice, el fenómeno es el origen del día y la noche, ¿cierto? El origen de los animales, de la raza de los seres humanos. Eso es lo que ese es el fenómeno que se intenta explicar a través de este mito. ¿Cuáles son las características de los personajes no humanos y su descripción? El personaje principal y el protagonista es Bumba, ¿cierto? Que es el dios creador y todopoderoso. Y él va a ser el que va a protagonizar toda la historia del mito, del origen de los seres humanos, ¿cierto? Y de lo que hablaba de los animales, del universo, del sol, del día y de la noche. Características de los personajes humanos y su descripción. Ya, los personajes humanos que aparecen ahí son menos que incidentales, porque aparecen nombrados, ¿cierto? Pero son parte de la acción de la historia, son importantes en la historia, no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a pesar de que son nombrados y son creados por el dios Bumba, solo aparecen, pero ellos no realizan ninguna acción. O sea, nosotros nos explica que los seres humanos hicieron algo después que fueron creados, no lo hacen. Entonces, no hay mayor protagonismo de ellos en la historia. Explicación exagerada o creativa del fenómeno del mito. Obviamente, el origen del universo en la vida se plantea aquí a partir de que el dios se enfermó del estómago, ¿cierto? Y al enfermarse del estómago, vomitó. Entonces, él dice que a través de eso, de esa explicación exagerada o sobrenatural o creativa, fueron creados los seres humanos. Y ahora, ¿por qué fueron creados de color? Porque fueron vomitados de noche. Ya. En este también otra explicación es que no existe registro aproximado de la fecha en que sucedió esto. O sea, nosotros sabemos que pudo haber sucedido hace mucho, pero mucho tiempo, sin fecha aparente porque fue la creación. Entonces, ¿se entiende ahora cómo reconocer un mito? Me hacen con el dedito si van entendiendo, ¿ya? Ahora sigamos. También tenemos las leyendas, ¿cierto? Que también lo vimos en la clase pasada. Y las leyendas también tienen sus características. Una de ellas, que se basan en un hecho real e incorporan elementos maravillosos o sobrenaturales, ¿cierto? Por ejemplo, una leyenda puede ser la de Manuel Rodríguez, ¿cierto? Que él se disfrazaba para escaparse de los realistas, entonces nunca lo encontraban, eso se transformó en una leyenda en Chile. Son de carácter popular y tradicional, ¿cierto? Permiten conocer creencias, tradiciones de diferentes comunidades. Como por ejemplo, recuerdan que la semana pasada se nombraba que el Trauco pertenece a Chiloé, ¿cierto? Y es propia de, esa ciudad, ¿cierto? O sea, entonces, eso es importante, que intenta explicar lo que pasa en una comunidad específica. Ya. Obviamente, las personas que intervienen en la historia son seres humanos o seres sobrenaturales, ¿cierto? Pero van mezclando real con lo maravilloso. Ya, se traspasa de generación en generación con un propósito didáctico. Didáctico quiere decir que las personas pretendían, o pretenden, que nosotros aprendamos algo de su cultura, de su tradición, a través de la leyenda. Por eso es didáctico. Y son anónimas, ¿cierto? Que nunca se va a saber quién escribió la leyenda, o quién la empezó. De hecho, ustedes mismos pueden empezar una leyenda y puede pasar de generación en generación, y nunca vamos a ver, por ejemplo, que el Emanuel, que el Ian, ¿cierto? Escribieron una leyenda. Pero va a ser traspasada por sus familias de generación en generación. Ahora, vamos a comprender una leyenda y también la vamos a analizar, ¿de acuerdo? La leyenda de la Ñuñuca, ¿conocen esta leyenda o no? ¿No? Ya, comencemos. Cuenta la leyenda que en tiempos previos a la independencia de Chile, en la localidad de Montepatria, vivía Ñuñuca, una bella joven indígena que todos los hombres querían conquistar, pero nadie lo lograba. Un día llegó al pueblo un minero que andaba en busca de un tesoro. Al conocer a Ñañuca, surgió el amor entre ambos, por lo que decidieron casarse.
La pareja fue feliz durante un tiempo, pero una noche, el joven tuvo un sueño en el que un duende le revelaba el lugar en donde se encontraba la mina que por tanto tiempo buscó. A la mañana siguiente, sin avisarle a nadie, ni siquiera a su mujer, partió a buscarla. Añañuca, desolada, lo esperó y esperó, pero pasaron los días, las semanas, los meses, y el joven minero nunca regresó. Se dice que este había sido víctima de alucinación o de algún temporal, causando su desaparición y presuntamente su muerte. Añañuca pronto murió, producto de la gran pena de haber perdido a su amado. Fue enterrada por los pobladores en pleno valle, en un día de suave lluvia. A la mañana siguiente salió el sol y todos los vecinos del pueblo pudieron ver un sorprendente suceso. El lugar donde había sido enterrada la joven se cubrió por una abundante capa de flores rojas. Desde ese momento se asegura que esta joven se convirtió en flor, como un gesto de amor a su esposo, ya que de esa manera permanecerían siempre juntos. Así fue que se le dio a esta flor el nombre de Añañuca. Y aquí tenemos la flor, que es una flor roja. Ahora vamos a entender la leyenda. Completemos el organizador gráfico. Dice, personajes. La Ñayuca, que es el personaje principal, ¿cierto? Y sabemos que es una joven indígena muy bella, ¿cierto? Y que muchos la pretendían. El minero es un personaje secundario que es esposo de la Ñayuca. Ahora, esto tiene que ver con la materia pasada. Si es un personaje secundario, ¿es importante en la historia? Es importante, porque si la Añañuca pasa por todo lo que pasó en la historia, fue porque existe el minero. O sea, el minero ayuda para que se desarrollen todos los acontecimientos de la historia. La gente del pueblo también son personajes, ¿cierto? Es un personaje colectivo porque son un grupo de personas, e incidental porque puede que aparezca o no aparezca en la historia, pero no implica, digamos, mayor importancia, ¿ya? Porque solamente se mencionan de que el pueblo fueron a enterrar a la Ñañuca, ¿cierto? Y todo eso. Pero si no aparecieran, tampoco sería de gran importancia. Hecho clave. ¿Cuál es el hecho fundamental de la historia? O sea, el que hace que todo esto suceda, que es la desaparición del minero, lo que provoca la muerte de la Ñañuca de pena, ¿cierto? Y de desolación, y el fenómeno de la aparición de esa extraña flor roja, porque nadie sabe por qué apareció. Lugar del hecho, Monte Patria, que es en el norte chico de nuestro país, en el valle del río Limarí. El tiempo de la historia. Bueno, el tiempo de la historia es antes de la independencia de Chile, ¿cierto? Antes de 1810. No se sabe cuándo fue, solamente que fue antes de la independencia. Otros elementos. Que es anónima, porque no sabemos quién la creó. Que la Ñañuca, es una flor endógena de nuestro país. ¿Qué quiere decir que es una flor endógena? ¿Alguien sabe lo que es la palabra endógena? ¿La conocen? ¿No? Endógena quiere decir que es propia de nuestro país. No hay Ñañuca en ninguna otra parte del mundo más que en Chile y en el norte de Chile. Ahora pueden trasladarse a otras partes, pero es originaria de ahí. Ya, su aparición ya o germinación se explica de manera sobrenatural. O sea, sabemos que la Añañuca murió de pena, que fue enterrada, y en el lugar donde fue enterrada apareció esta flor roja, inexplicablemente. Por eso se le denominó, se dice que esa flor roja es la Ñañuca, ¿cierto? Y que representa la unión entre ella y su amado. Ahora, chiquillos, la idea de analizar este mito y esta leyenda es para explicarle a ustedes, ¿cierto?, cómo ustedes tienen que comprender un texto. Por ejemplo, si yo en una evaluación les coloco un texto y les pregunto
este texto es un mito o una leyenda, ustedes puedan saber explicar, porque ya conocen las características y cómo identificarlas en cada texto, que es lo importante. ¿Ya? Y necesito saber si tienen dudas o no, ¿vamos bien? Para que me hagan el dedito para arriba si van bien. ¿Ya? Vamos a seguir. Vamos a reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido hoy. ¿De acuerdo? Vamos a unir las preguntas de la llave y de los engranajes ahí. ¿Qué hemos aprendido y cómo lo hemos aprendido? Entonces, hemos aprendido las características claves de los mitos, ¿cierto? Y las características claves de las leyendas. Así podemos diferenciar cuándo es un mito, cuándo es una leyenda. ¿Cómo lo hemos aprendido? Obviamente mencionándolas, ¿cierto? Las características, explicándolas cada una, pero a la vez aplicándola a un texto. ¿Para qué sirve todo esto? Para tener una mayor comprensión de lectura, ¿cierto? Y poder reconocer los diferentes tipos de textos cuando nosotros los leemos. ¿Ya? Chiquillos, voy a terminar el Power y vamos a abrir los micrófonos unos minutitos para revisar la tarea, ¿ya? Espérenme un poquito. Antes les voy a recordar algunas cosas porque tengo que hacerlo. Ahí va. Ya. Recuerden que el lunes 18 es la prueba por webclass de Mac, el microbio desconocido. Lo están leyendo, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Y... espérense, antes de terminar. El día lunes 18 es la prueba por webclass. Si hay alguno de ustedes que tienen alguna dificultad para hacer la prueba en webclass, que ese día intentan hacerla y no pueden ingresar o no sé, cualquier cosa, ustedes me mandan un correo electrónico y yo voy a estar súper atenta para poder ayudarlos, ¿ya? Y poder resolver el problema. Y el tío Carlos les va a enviar también en la semana el calendario de evaluaciones de todas las asignaturas y entre ellas de lenguaje. ¿Ya? Y lo que entra en la evaluación son lo que hemos aprendido hasta el momento. Yo este Power igual se los voy a mandar por correo, ¿ya? Que es comprender textos, qué es un personaje, los tipos de personajes según su grado de participación. ¿Se acuerdan que había personajes principales, secundarios, incidentales, si eran protagonistas y antagonistas? Todo eso entra. Tipo de caracterización de los personajes. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo se describían los personajes? Puede ser por prosopografía, ¿cierto? Que era la descripción física, la etopéyica, que era la descripción psicológica, y el retrato, que era la unión de ambas, ¿cierto? Entra qué es un mito, qué es una leyenda y sus características, y en comprensión de lectura van a entrar los mitos y las leyendas. Ya no voy a poner otro tipo de texto, sino para que ustedes puedan sacar todo lo que ustedes aprendieron en eso. ¿Ya? ¿Estamos ok? Ahora voy a decirle, espérense, voy a dejar de compartir esto para poder verlos a todos. Y ahora yo le voy a decir al tío David que si me